Muy bien, hermanos. Abrimos nuestras Biblias entonces en Hechos, en el día de hoy, capítulo 23 nos toca de Hechos, pero vamos a comenzar leyendo el último versículo, que es la última reunión quedó a disposición para poder leerlo en esta noche, que es el versículo 30 del capítulo 22 de Hechos. Y dice así: al día siguiente, queriendo saber, se refiere al tribuno, sí, veníamos del capítulo 22. Quería saber de cierto la causa por la cual le acusaban a Pablo los judíos. Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, tendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Verso 2. El complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer
ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix, el gobernador de Roma, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípratis, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueron con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te diré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta ahí la lectura. Un interesante capítulo en donde un suceso importante en la vida de Pablo tenemos aquí, en donde hay un contexto de juicio injusto claramente, ¿sí? Por parte del concilio, por parte de un conjunto de en su momento líderes religiosos digamos, políticos en ese momento en Jerusalén, en Israel, en donde se presentan ante Pablo con un juicio, como decíamos, injusto, y Pablo en sí defendiéndose, ¿sí?, de esta injusticia. Si recordamos de lo que veníamos viendo el martes pasado en Hechos 22, ¿sí?, el tribuno es aquel que de alguna manera se da cuenta a través de lo que Pablo le comenta, Pablo estaba atado, siendo próximo a ser azotado, en el verso 25 del capítulo de Hechos 22, ¿sí? Cuando lo ataron y lo iban a azotar, Pablo les dice: yo, a ver, soy ciudadano romano, ¿sí? A través de su familia, Pablo tenía esta ciudadanía romana, y el ciudadano romano tenía ciertos privilegios, por así decirlo, en cuanto a determinadas cosas en los juicios. De alguna manera debiera ser más justo en ese sentido, digamos. De hecho, Pablo utiliza esta estrategia, digamos, de presentarse como ciudadano romano más de una vez, ¿no? Lo vamos a ver en un capítulo más adelante que también lo hace apelando ante César. Es interesante esta parte, porque si bien Pablo utilizó esta estrategia, digamos, el Señor es el que actuó por encima de todo esto. Y esa es anticipo de alguna manera la lección de esta reunión, de esta noche. Pero Pablo utilizó esta estrategia de manera hábil, de manera sabia, mostrando que él era un ciudadano romano,
de alguna manera, a través de su familia, había adquirido esto. Si nos acordamos, el tribuno lo había comentado, él lo había adquirido comprándolo con mucho dinero, prácticamente con, digamos, una fortuna. No sabemos de qué manera, pero sí que había pagado para acceder a este privilegio de ser ciudadano romano. Y Pablo, ante este juicio injusto, presenta esto, y bueno, él delante de ellos plantea desde el verso 1 del 23, estamos viendo cómo él separa firmemente estos detalles hermosos que Lucas nos presenta. Lucas, alguien detallista en sus escritos. Mirando fijamente, Pablo empieza diciendo, bueno, varones, yo delante de Dios estoy con buena conciencia, no he hecho nada malo hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote, Ananías, ordena entonces que lo golpeen en la boca. Ni había empezado el juicio, por así decirlo, o si bien se había empezado, no había, digamos, un avance tal como para estar haciendo esto, ¿no? Qué injusto, Ananías, en ese sentido. Y Pablo, bueno, responde de una manera en donde él dice pared blanqueada, le dice al sumo sacerdote. Hay un, hay un versículo en Mateo 23, por delante, en el 27, 28, el Señor, hablando a los fariseos, le dice sepulcro blanqueado, ¿no? Como con un frente blanco, con un frente pareciera transparente, pero con un interior injusto. Y Ananías, el sumo sacerdote, se presentó así, injustamente. Pablo le responde de esa manera, tratando de entender esto. No hay algo que nos declare realmente qué pasó ante Pablo, si lo vio de una manera, si estaba cansado. Algunos comentaristas dicen, puede ser que justamente como estaba haciendo él, que estaba atado, iba a estar siendo juzgado de una manera distinta y más injusta todavía, diríamos, azotado, etcétera, y él se presenta como ciudadano romano. Entonces se tuvo que acomodar todo seguramente muy rápidamente, ¿no? El tribuno llamó, actuó, llamaron al concilio. Todo eso quizás, algunos dicen, pudiera ser, no es que nos consta esto así, pero es como que en todo ese armado rápido, o el sumo sacerdote se pudo haber presentado con ropas parciales, con no toda la ropa del sumo sacerdote. Pablo quizás no lo confundió, no se dio cuenta que era el sumo sacerdote. Pablo quizás también eh, lo que haya sido que se le dificultó verlo, la realidad que la palabra de Dios nos presenta que Pablo no se dio cuenta que era el sumo sacerdote, lo expresó de esa manera, no estaba diciendo ninguna mentira, por así decirlo. Estaba siendo justo en decir que alguien que estaba siendo injusto, y bueno, lo clasificó, por así decir, con estas palabras duras de pared blanqueada. Pero en el verso 4 leemos que los que estaban presentes le advirtieron que era el sumo sacerdote, y en el 5 Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Claramente Pablo dice, yo tengo claro que no tengo que expresarme de esta manera ante un príncipe del pueblo, ¿no? Pero así empieza este suceso importante uno de los sucesos importantes en la vida de Pablo, en donde encuentra justamente en su misterio esta oposición y contrariedad ante los propósitos que él tenía, que eran los propósitos de Dios, del Señor. Dice el verso 6 que entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y la otra parte eran fariseos, él le dice, bueno, yo soy fariseo y acerca de la esperanza y acerca de justamente lo que los fariseos creían, los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, dice, bueno, yo predico la resurrección de los muertos y por esto se me está juzgando. Entonces, se genera una gran disensión ahí, básicamente entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Y
vemos ahí que claramente los fariseos decían, ningún mal hallamos en este hombre, o sea, está hablando de algo que nosotros también profesaban, ¿no? Acerca de la resurrección. Quizás de alguna manera con, digámoslo, con ciertos intereses, ¿no? Como decir, bueno, vamos a cubrir esta parte porque a nosotros nos interesa en esto que creemos que es la resurrección. Quizás no lo hacían con la profundidad espiritual, solo Dios sabe de allí quiénes estarían hablando de una manera o de otra. La realidad es que ellos presentaron esto como algo en su conjunto, digamos, en esta división que se armó, en ese grupo que se armó de fariseos defendiendo esta situación, como que no hallaban en él algún mal, ¿no? Ningún mal, dice hallamos, en el verso 9. Pero habiendo grande disensión, vemos acá cómo se presenta el tribuno. Para entender cómo se movilizó el tribuno en todo este suceso. El tribuno teniendo temor, o por lo menos a partir de haber conocido que Pablo era ciudadano romano, ¿no? Porque previo a eso, el tribuno posiblemente se hubiera movido de otra manera. Entonces, sirvió la presentación de Pablo en el sentido, digámoslo así, estratégico, decir, atención, yo soy ciudadano romano. Necesito una atención distinta en este proceso de juicio. No podían dar muerte así nomás a un romano. Y el tribuno eso lo supo, lo sabía, y cuando supo que era romano, a partir de ahí tuvo temor. El tribuno, dice el verso 10, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, después el tribuno tendría que dar, digamos, tenía que reconocer esto ante gobernadores por encima de él, y podía más que perder el cargo, ¿no? En ese sentido. Tenía miedo de que fuese despedazado, entonces mandó a que bajasen soldados, dice, y que lo arrebaten de medio de ellos, de los fariseos y los saduceos, y le llevasen a la fortaleza. Y vamos a leer el verso 11, que lo vamos a volver a leer al final de esta tarde, esta noche. Lo interesante aquí, cómo el Señor a la noche siguiente se presenta ante Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo, porque lo que quiere el Señor en este propósito divino y en el propósito que Pablo se había puesto en su vida delante del Dios y coincidía con el propósito de Dios, era que así como había testificado en Jerusalén, también lo haga en Roma, que lo vamos a ver en los capítulos 25 por delante, en el capítulo 27 y 28, ya culminando estos mensajes o estas reflexiones en hechos, ¿no? ¿Qué pasa ahora a partir de ahí? Hay un complot. Interesante esto, porque si bien se estaba avanzando y se estaba acomodando esto del enjuiciado de Pablo, hay una serie de judíos que se juntan y van en complot contra todo esto, como que tenían que dar a muerte a Pablo. La realidad es que ellos hacen un conjuro entre ellos, un juramento de maldición, diciendo, bueno, no vamos a ni comer ni beber hasta que le demos muerte a Pablo. Eran más de 40 hombres que habían hecho esta conjuración, dice el verso 13. Y bueno, avanzaban en ese sentido. Esa era el complot, esa era la estrategia de ellos, era en el camino de que Pablo sea enjuiciado, es decir, sacado de la cárcel y llevado al tribunal nuevamente, digamos, ellos iban a hacer que no llegue directamente buscar la muerte de Pablo. Pero bueno, un sobrino de Pablo, dice el verso 16 en adelante, ¿no? Le cuenta, escucha esto, le cuenta esto a Pablo. Pablo solicita a uno de los centuriones que estaba en la cárcel decirle, mira, ¿podés llevar a este joven? Le rogó al tribuno que tiene algo para decirle, y bueno, se accedió a esto. El joven fue hasta el tribuno, le comentó
la treta que estaban armando estos más de 40 hombres para matar a Pablo en este complot. Y el tribuno, el verso 22, nos explica así que le despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que él le había dado aviso. Ahora se mueve el tribuno de una manera, seguramente decimos con intereses, como decíamos antes, en el sentido de con su temor, que no le pase nada a Pablo, no vaya a ser que le estuviera pasando algo a un ciudadano romano y él tuviera que dar cuenta de eso bajo el contexto de injusticia humana y que estaban ellos practicando estos judíos. Y dice que llama a 2 centuriones. Y miren lo que preparó, que hoy lo leíamos, 200 soldados, que no son pocos, 70 jinetes, 70 caballos y 200 lanceros, para que fuesen y escoltasen a Pablo hasta Cesarea, para que justamente pueda ser continuado el proceso de juicio, de declaraciones, de acusaciones, pero ya no en contexto de Félix, el gobernador de Roma. Cuando analizamos, no me voy a meter en el capítulo 24, pero cuando analizamos un poco el contexto de cómo era Félix, cómo accedió al gobierno es tremendo entender cómo se movían los hombres allí por el poder y cómo Pablo ante todo este proceso injusto tuvo que atravesar un momento muy difícil ante personas con mucho poder en el gobierno, ¿sí? Con mucho poder, con personas muy difíciles, muy duras, y se movían por intereses, ¿no? Que parecían de alguna manera buenos, pero con cierto interés, este hombre, digamos, Claudio Lisias, escribe una carta y la presenta ante Félix. La pone en estos términos, dice la palabra: excelentísimo gobernador Félix, estoy leyendo el 26, lo saluda, ¿sí? A este hombre, se presenta como que él lo salvó, como que él lo libró, que fue aprendido por los judíos, que ellos lo iban a matar, que él lo libró, dice, lo libré yo, acudiendo con la tropa, se pone en primera persona como para quedar libre de cualquiera cuestión. Sin embargo, como decía la palabra antes, estaba con miedo y hasta pudiera haber sido acusado. Sin embargo, Pablo en ningún momento lo hizo. Se presentó, lo podía haber acusado delante de Félix, ¿no? Pero no, eso no aconteció así. Él presentó esta carta y bueno, y lo termina saludando al final del 30, pásalo bien, ¿no? Le contó un poquito en sus términos lo que él, digamos, estaba pasando y cómo él lo había librado y lo mandaba justamente a continuar este proceso justo con Félix. Hay más detalles estoy viendo la hora, hay más detalles para poder comentar, para poder entrar en este contexto, como lo hemos leído y hemos explicado algunos puntos, básicamente de este suceso importante, interesante en la vida de Pablo. Lo que sí podemos tomar en esta noche, entre un montón de cosas que podemos aprender y hacerle una mirada reflexiva incluso para nuestras vidas, podemos centrarnos en esto, ¿no? Hubo un complot contra Pablo, realmente iba a ser, la verdad que si no está digamos, la mano de Dios, uno podría decir excelentes las estrategias y la habilidad del apóstol, muy claras. Veíamos su tranquilidad, cómo se movilizaba, cómo mirando fijamente, dice Hechos, cómo él actuó en los momentos muy preciso, muy hábil y, y muy lindo de tenerlo como gran ejemplo de Dios y como hombre, ¿sí? Con su conocimiento, con sus derechos también, porque si bien era un judío de corazón, era un romano con derechos, ¿sí? Tenía sus derechos como ciudadano romano
y los presentaba, y con eso se movilizó en todo este proceso. Es interesante en el capítulo 25 cómo él apela ante César, es decir, cómo también pone su estrategia para llegar hasta César y llegar hasta Roma en ese sentido. Pero qué interesante es cómo Dios opera con sus hijos. En contexto tan difícil, tan tremendo, que en un contexto que creo que ninguno de nosotros quisiera estar ante estos hombres tan tremendos, ante estas acusaciones injustas, y los judíos, más de 40 personas incluso tratando de darle muerte, haciendo un conjuro para no voy a comer, no voy a beber hasta que le demos muerte. Creo que nadie de nosotros quisiera estar así. Sin embargo, Dios nos muestra que aún en este proceso de Pablo, en este proceso de su ministerio, en este proceso de él de seguir al Señor, tuvo que pasar tremendas cosas. No estamos libres en nuestras vidas, en nuestro diario vivir delante del Señor, en nuestros ministerios, que nos pudieran pasar cosas tremendas, ¿no? Yo no quiero dar un ejemplo, pero como para hacerlo gráfico, lo digo, me acordaba en estos días que creo que todos estuvimos, o muchos de nosotros, compartiendo en el retiro de iglesia, y el hermano de Córdoba, ¿se acuerdan? Decía en un momento, a mí me han tirado piedras. Y nosotros nos hemos juntado a conocer y entender un almuerzo con él, un poquito más de ese proceso. Y nos contaba su esposa, él, esas circunstancias, cómo los hijos de Dios tienen que sufrir determinadas cosas, sean más grandes, sean más chicas, sean tremendas como las que Pablo tuvo que vivir. Sin embargo, Dios está presente en el ministerio para acudir a los hijos de Dios, a pesar de los dolores, a pesar de los momentos difíciles, ¿no? Pablo usó esta estrategia de su ciudadanía para salvarse, pero también para extender el Evangelio. Pero Dios operó. ¿Cómo Dios opera? Dios operó y puede operar con distintos niveles en el entorno del mundo, con distintas personas. Y en este caso actuó con personas con poder, con personas que tenían cierto poder político, cierto poder, y actuó en ellos, trabajó sobre ellos. ¿Cómo es la mano divina de Dios que puede cuidar a un hijo de Dios trabajando en el entorno de las personas, ¿no? Porque no hay duda que el Señor actuó sobre el tribuno, que el tribuno, más allá de los intereses o visiones que tenía humanas, es el Señor que actuó. Es el Señor que lo libró a Pablo, es el Señor que nos libra. Tenemos referencias, ¿no? En la Biblia de esto. Ahora vamos a ver algunas. Cuando vamos al verso 11 nuevamente, y ya quizás cerrando el mensaje, qué hermoso ver cómo el Señor le hace llegar a Pablo este ánimo, ¿no? Ten ánimo, le dice. El Señor podría decirle, vamos, Pablo, avanzá, dale, seguí, vamos, vamos. El Señor le dijo, ten ánimo. Es un poco el avanzar, pero es también, yo entiendo lo que estás pasando. Ten ánimo, es una expresión de te entiendo, Pablo, por la que estás sufriendo, por lo que estás atravesando. Si no, no le diría ten ánimo. El apóstol estaba bien firme, bien firme. Se lo nota en todo este proceso. Pero aún así hay que atravesarlo, ¿no? Todo esto atraviesa el cuerpo de uno. El Señor lo anima. El Señor dice, yo te entiendo, yo conozco lo que estás pasando, sé lo que... Vamos para adelante, Pablo. Hay un propósito. Así como testificaste en Jerusalén, también necesito que testifiques en Roma. Y lo vamos a ver en los capítulos que vienen, cómo Pablo llega a testificar en Roma, cómo alquila una casa, se queda 2 años, predica, etcétera, etcétera. Qué lindo es esto. Yo me ponía a preguntar, o sea, como para traer algo, uno sabe las respuestas, pero digamos, ¿cómo el Señor me habla, no? ¿Cómo nos habla? O sea, el Señor, yo le oro, ¿me habla? ¿Es bilateral la oración? ¿O yo le hablo y Él no me habla? ¿Cómo Pablo acá, eh,
recibió del Señor este ánimo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos habla, que nos habló, que nos habla y que nos hablará. El Señor nos habla a través de la palabra. Entonces tomé algunos versículos que nos animan, que nos refuerzan y que ante las dificultades el Señor dice, bueno, yo estoy acá para ayudarte, yo voy a movilizar la situación. En este contexto de Pablo, en sus propósitos para el Señor nos dice en Romanos 8:28, sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿sí? Y por eso un propósito y una correspondencia a Dios, no es para todos, es para los que aman a Dios. Y cuanto más le amamos, el Señor más nos corresponde en ese sentido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo tenía un propósito, el Evangelio. Todo lo que le estaba pasando le ayudaba bien. Una cosa le iba llevando a otra, una otra, una otra. Iba a ir a Roma. Ese era el propósito, la predicación, la evangelización, el contexto cultural. Pudo expandir el Evangelio culturalmente en distintos lugares, en lugares culturalmente distintos. Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Ante el llamado de Dios, ante un propósito delante de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Filipenses 4:7, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Pablo. Ten ánimo, guardando su corazón, guardando su pensamiento, su guía para este gran propósito. Hay otros dos pasajes, estos son del Antiguo Testamento y vamos a ir terminando, que casi diría los podemos también decir de memoria, el Salmo 121, el Salmo 34, estos dos salmos, que los podríamos cantar. Y eso es lo interesante, que el Señor nos habla a través de su palabra cuando nosotros estamos en un momento difícil o en un momento también bueno y oramos al Señor, buscamos el Salmo 121 primero. El Señor nos habla recordándonos en nuestras mentes, en nuestro corazón, su palabra, nos habla a través de su palabra. Y el Salmo 121 nos dice, que lo podríamos cantar también y recitar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ni un pie, con un solo pie, resbalando nos caemos, ¿no? El Señor es preciso y específico. No dará tu pie, no dará uno tu pie, ni el izquierdo ni el derecho al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ni se va a dormir un instante, no va a pegar un ojo, podríamos decir, el Señor guardándonos. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, a todo creyente. Y el Salmo 34, también, que es un salmo que recordamos, que conocemos, que recitamos, que podemos tener en nuestras mentes, y es la respuesta del Señor a nuestras oraciones en su palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me halló y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hasta el verso 8 leemos, el Salmo sigue, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Que sea algo para que degustemos, ¿no? Si se dice bien así, que gustemos nosotros, que veamos nosotros, nos invita el Señor. Nosotros podemos explicar muchas cosas, podemos contarlas, podemos expresarlas, podemos tratar de guiar, de enseñar, pero qué importante es
tomar el gusto, tomarlo uno, verlo uno, experimentarlo. El apóstol experimentó. Nos toca a nosotros, es nuestra etapa, nuestra oportunidad de experimentar, de gustar y ver las respuestas del Señor dentro del contexto de vida que el Señor a cada uno nos presenta, sí, como iglesia, como familia, pero en lo personal. Cada uno tiene en lo personal todo un proceso en nuestra vida personal con un propósito específico delante del Señor, y el Señor en su propósito busca que nuestro propósito de vida esté conectado con su propósito. En ese contexto, el Señor nos dice: gustad y ved, vean lo bueno que soy, vean lo bueno eh, que puedo ser para ustedes. ¿Se puede contar? Sí, se cuenta. Lo mejor es poder experimentarlo. El Señor nos guíe y nos ayude en ese sentido, y nos dé aliento con esta palabra en esta noche, ¿no? Con este capítulo, en donde vemos el actuar del Señor en un proceso, movilizando de manera divina las cosas para que los hijos de Dios sean guardados. Amén.